Vamos a ver hoy cómo testificar a otros. Vamos a ir entonces a un texto de Mateo 28, 18 al 19, 18 al 20. Jesús le está hablando a sus discípulos. Ya lo tenemos todos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, vamos a arrancar por mirar algunos aspectos aquí. Entonces, primero dice, por tanto, id. ¿Cuál fue la orden de Jesús? Id. Mire que el Señor nos está enviando. Ahora, entendemos que esta comisión se la dio Jesús solo a sus discípulos o nos hace partícipes a todos como creyentes. ¿Sabe que cuando nosotros hablamos del término evangelio, qué es evangelio? Buenas noticias, unas buenas noticias. Ahora, si usted tiene una buena noticia que otro necesita oírla, ¿usted qué debe hacer? Pues transmitirla. Eso es así de sencillo. Si usted sabe cuál es el camino a la salvación, ¿no quiere compartirle eso a otros para que lo obtengan? Así que el Señor dice, sí, simplemente nos invita a hacernos partícipes de una labor que Él comenzó. Porque quien la comenzó, ¿quién fue? Cristo Jesús. Ahora, Él dice, por tanto, y hacer discípulos. Aquí hay un punto importante, hermanos, es lo siguiente. El término evangelismo en la iglesia no aparece. Escúchenme lo que les voy a decir. El término evangelismo en la iglesia no aparece. Aparece el concepto de predicar el evangelio. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque para nosotros el evangelismo es decir, llevar unos tratados, entregarlos, y cuando nos vamos para la casa nos toca empezar a recoger los tratados del piso porque la gente ni los leyó y los botó a piso. Y eso no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es un proceso mucho más profundo y tiene que ver con hacer discípulos. Usted sabe que predicó el evangelio cuando la persona a la que le compartió el evangelio ahora quiere realmente seguir a Cristo. Porque un discípulo es alguien que debe seguir a alguien. ¿A quién deben seguir? A Jesús. Porque a veces nos enseñan en las congregaciones a hacer, vaya, haga discípulos, pero por usted. Y el Señor no nos manda a hacer discípulos para nosotros. Yo no quiero que a mí me siga nadie. Yo quiero que sigan a quién? A Cristo. Yo debo ser como esas señales que indican para allá, ¿cierto? Necesito enfocar a un punto. ¿A cuál? A que las personas miren a quién, a Jesús. Pero eso implica, en términos discípulos, implica que esas personas van a seguir a Jesús por sus propios piecitos. Porque a veces creemos que discípulos es que nos traemos a alguien de las narices a la iglesia y ya es un discípulo porque lo trajimos de narices a la iglesia. Nuestros hijos los traemos de narices a la iglesia y creemos que son cristianos. Y puede que ellos tengan más ganas de irse que de quedarse. ¿Sí o no? Pregunta, ¿cuántos acá son discípulos? ¿O son solo creyentes? ¿O son solo asistentes? Porque la iglesia está llena de asistentes, creyentes y discípulos. Y la diferencia está muy marcada en la escritura. Asistente es simplemente alguien que está ahí, pero intermitentemente puede ir y venir. Creyente es alguien que empieza a consentir con el evangelio. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Les explicaba yo que Nicodemo, Jesús lo aborda con el nuevo nacimiento, pero Nicodemo sigue asistiendo allá entre los sacerdotes, y estando allá, un día dicen, ese Jesús es tal cosa,
Y Nicodemo dice, ¿acaso nuestra ley juzga a alguien si primero no lo oye? O sea que Nicodemo, ¿qué está haciendo? Ya está coqueteando, simpatizando, y hay simpatizantes en la iglesia, pero también hay discípulos, personas que determinaron seguir a Jesús a como dé lugar. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente, un simple asistente, simpatizante o creyente y un discípulo? El Señor dijo lo siguiente: el que quiera venir en pos de mí y ser mi discípulo, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. O sea que un verdadero discípulo es alguien que está dispuesto inclusive a morir por su Señor. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a morir por su Señor? Porque mientras no estemos dispuestos, todavía somos creyentes, no discípulos. El que no deja padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, por causa de él, o sea, primero está el papito, la mamita, los hermanitos, la familia, la esposa, el trabajo, primero, no puede ser, dice el Señor, mi discípulo. O sea que eso es algo innegociable. Y el Señor nos manda entonces a que traigamos gente a la iglesia. No, ¿qué nos manda? A hacer discípulos. Ahora, ¿dónde hacemos discípulos? ¿En la iglesia? No. ¿Dónde hacemos discípulos? Afuera. Es allá con mi compañero de trabajo que le dedico horas enteras a hablarle, a enseñarle lo que Dios me ha enseñado a través de su palabra. Mire que es un trabajo mucho más completo. Porque a veces nosotros decimos, bueno, hagamos una campaña, y llegó un montón de gente y hicimos pasar adelante muchos y les dimos un chocolate y los mandamos y dijimos, ganamos algo, ¿cierto? El otro día hablamos con el pastor de eso. No ganamos algo. Dimos un primer paso. Importante, sí, debiéramos darlo siempre. Pero, y ese llegar a que estas personas sean discípulos, eso requiere trabajo. Mucho trabajo. Vamos a leerlo. ¿Cuál es el trabajo? Primero, dice bautizándolos. O sea que cuando alguien realmente, y en la época de Jesús, se consideraba alguien un discípulo, ¿cuándo qué? Ahora la pregunta es, ¿cuánta gente lleva 2, 3, 4, 5, 6 años en una iglesia y no se ha siquiera bautizado? Es porque no ha entendido el evangelio, porque a veces la gente dice, no, yo me bautizo cuando me comporte bien. ¿Sabe qué eso significa, que no ha entendido el evangelio? Porque el evangelio no es comportarse bien. ¿Qué es el evangelio? Aceptar la obra de Cristo en favor mío, la obra que me transforma. No es que yo me transformo para seguir a Cristo, es que Cristo me transforma, porque no hay otra manera que yo lo pueda seguir. Entonces, en ese sentido, mire que necesitamos entender esto. Yo hice un discípulo, sí, ya se bautizó, no, todavía no es discípulo. Pues cuando alguien se bautizaba es porque se estaba identificando con la obra y el ministerio de Cristo. ¿Qué más? ¿De qué manera se hacen discípulos? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe que básicamente cuando alguien ya es un discípulo sucede algo? Y es que el Espíritu Santo lo sella y le da testimonio a él, el que es un hijo de Dios. Entonces él va a profesar un cristianismo por sus propios labios. Él mismo va a confesar lo que Dios empieza a hacer en su vida. Entonces cuando uno empieza a escuchar a esas personas, uno dice, sí están siguiendo a Cristo de corazón. A mí me impacta que Jesús, ¿cuánta gente seguía a Jesús? Multitudes. Pero ¿cuántas de esas multitudes realmente confesaron a Jesús? Realmente, un poquito. De hecho, Jesús tiene las multitudes allá siguiéndolo y les habla del pan de vida y les habla de un montón de cosas, y dice que cuando termina, prácticamente no quedan sino los 12. Y entonces se voltea a mirar y dice, ¿ustedes también quieren ir? A mí me parece que a Jesús no le interesaba tener un montón de gente ahí, perdónenme, siguiéndolo por comida, por milagros, sino le interesaba que gente que supiera qué era lo que estaba haciendo. Ahora le pregunta a Pedro, y Pedro dice que, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Pedro lo entendió? Lo entendió. Hay un discípulo, alguien que entiende, porque el Espíritu Santo ahora viene a habitar en esa persona. Y cuando el Espíritu Santo habita en una persona, se nota, porque empieza a luchar, y ya no quiere pecar, porque quiere de alguna manera empezar a dar pasos para agradar a Dios. Y eso ya habla de una persona que es un discípulo. Ahora, ¿cómo se hacen discípulos? Versículo 20, enseñando.
¿Sabe qué es lo que muchos de nosotros no queremos hacer? ¿Qué queremos nosotros? Traerlos para que el pastor les enseñe. ¿Y quién debiera enseñar? Todos debiéramos enseñar. Oiga, mire, es que a mí me hablaron esto en el culto, venga, le enseño lo que me hablaron. Y arranque al menos por lo que ha escuchado, porque Dios quiere de usted que usted se involucre, no solo trayendo gente a la iglesia, porque traer gente a la iglesia no es lo que el Señor nos mandó. ¿Qué es lo que el Señor nos mandó? Hacer discípulos. Estamos hablando de cómo testificar a otros, y esto nos ayuda un montón. Romanos 10, 14 al 18. Vamos a mirar por qué razón debiéramos compartir el Evangelio con otras personas. Voy a hacer algo, voy a tomar desde el último versículo hacia el primero, para explicar algunas cosas. Primero, versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Pregunta, ¿la gente ha oído o no ha oído? Sí ha oído. ¿Por qué ha oído? Porque ¿qué dice ahí? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea que Dios, ¿qué ha hecho? Dios ha hablado, ¿no? Ahora, por causa de que Dios ha hablado, ¿qué necesita la gente? Versículo 17. Así que la fe es por él, oír. ¿Qué es lo que necesita la gente primero? Oír. ¿El oír qué? ¿Qué necesita oír? La palabra. Mire que la gente no necesita oír cuentos, chistes. No necesita oír que le cantemos con reggaetón. No necesita oír una obra de teatro. ¿Qué necesita oír? La palabra de Dios, hermanos, porque ¿qué es lo que transforma? ¿Qué es lo que produce fe? La palabra de Dios. Porque nuestros métodos de evangelismo, ¿cuáles son hoy? Hagamos lo que a ellos les gusta. ¿Pero qué no les estamos dando? Lo que ellos necesitan, la palabra de Dios. Y entonces por eso es que la gente no se convierte y no tiene fe. ¿Cómo van a salvar? Entonces tenemos un poco de asistentes contentos, felices, eso sí, pero sin vida eterna, sin salvación. Entonces, hermanos, el evangelismo no es hacer un montón de cosas. El evangelismo sin palabra no es absolutamente nada y no sirve absolutamente para nada. Ahora, ¿por qué es importante que oigan la palabra? Porque Dios fue el que dio la iniciativa de empezar a hablar. Así que, versículo 16, aquí hay algo importante. Mas no todos obedecieron al evangelio. Aunque usted predique la palabra de Dios, no todos obedecen o aceptan el evangelio. Hermanos, esto nos tiene que ubicar un poquito, porque a veces nosotros creemos que porque le compartimos a alguien y le hicimos una oración, ya es cristiano. Nada más lejos de la verdad, porque ¿qué demuestra que alguien es cristiano? ¿Que hizo una oración o que obedece al evangelio? Que hace lo que el Señor dice. Eso demuestra que alguien es realmente un creyente. Entonces, mire que cuando evangelizamos, nosotros predicamos la palabra de Dios, pero no todos se convierten. ¿Por qué? Porque cada corazón es diferente terreno. De pronto algún día lo estudiamos con más tiempo. Versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, aquí hay un punto importante, que nosotros debemos que predicar. Ahora, el término predicar viene de pregonar. ¿Quién era un pregonero? Pregonero generalmente era alguien que iba delante de un noble o de un rey con una campana diciendo ¡tin, tin! ¡Viene fulano! Y entonces, ¿qué hacía la gente? Se preparaba para recibir fulano. Eso quiere decir que predicar nos enseña algo, que el mensaje no soy yo, porque todo el mundo mira al pregonero, pero ¿a quién debe mirar? Al que viene detrás de él. ¿A quién? Y aquí hay algo que es importante, hermanos, es que a veces nosotros predicamos la palabra, pero no predicamos a Cristo. Predicamos cómo ser buen papá, cómo ser buena mamá, cómo ser buen hijo, cómo comportarse bien en el trabajo, cómo ser un empleado exitoso, pero no le hablamos de Jesús. Entonces estamos evangelizando mal. Y esto es algo que es importante, hermanos, porque el objetivo es siempre mostrar a Cristo. Si no mostramos a Cristo, que es quien da salvación, ya. ¿Recuerdan a Jesús que el Señor les dice a los fariseos: escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna? ¿Qué le estaba tratando de decir Jesús a ellos? Ellos creían que por saberse la Biblia tenían vida eterna, y uno no tiene vida eterna por saberse la Biblia. ¿Cómo tiene vida eterna? Por conocer a Cristo, por aceptar la obra
de Cristo. Entonces tenemos un montón de gente que sabe la Biblia, pero no ha nacido de nuevo, porque no conocen su Salvador, no lo conocen. Entonces mire que esto es importante cuando evangelizamos. El 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren qué? Enviados. Pregunta, ¿hemos sido enviados? Ya lo dijimos. ¿Y quiénes han sido enviados? Todos aquellos que tienen al Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu Santo los va a impulsar a hablar de Cristo. Ahí, mientras no tengan al Espíritu Santo, no, porque ¿cómo hace un no salvo para compartir la salvación a otros? Pues, ¿sí? Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique? Mire que eso es importante. El versículo 13 dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Invocar. Cuando alguien invoca el nombre del Señor, o sea, entiende que necesita a Jesús como su Salvador. Esto es importante, hermanos, a la hora de poder compartir el Evangelio. Vamos a mirar Hechos 1:1. Ahí vamos a ver algo importante, hermanos, y es de qué manera nosotros podemos testificar. Y vamos a usar el ejemplo de Jesús. Dice en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a hacer. Vamos a hablar primero del hacer. ¿Qué es el hacer para el creyente? Las acciones. Simplemente que nosotros predicamos a otros o testificamos a otros primero con nuestras acciones. ¿Cuáles acciones? ¿Sabe que tiene que ver con nuestro testimonio, con cómo vivimos, con cómo nos comportamos? Dígame si un papá enseña más con sus palabras o con sus hechos. Él dice: papito, no digas mentiras. Y entonces llega el cobrador y dice: vaya, manda al otro más grandecito, vaya, diga que yo no estoy. ¿Qué aprende el pequeño? Que mi papá dice no mentirás, enseña, un buen maestro, pero hace otra cosa. A veces nosotros decimos: hay que amar a Dios, pero vivimos resentidos, amargados, andamos chismeando de los otros, le cascamos a los hijos de manera incorrecta, hablamos mal del marido en la tienda con la vieja chismosa del barrio, y entonces nuestro hacer está hablando más que nuestro enseñar. Y tristemente la mayoría de nosotros lo primero que pensamos antes de testificar es en qué: darle a otro un bibliazo y agarrar la Biblia limpia, y mira, es que la Biblia dice tácate, tácate, tácate. Pero nuestra vida y nuestra conducta dicen una cosa totalmente diferente. Hay un término para eso, se llama antagónico, ser antagónico. Es lo que el Señor dice: una casa dividida contra sí misma no prosperará. Eso es antagónico. De alguna manera, ¿por qué será que mucha gente no quiere llegar realmente a Cristo? Porque muchos de nuestros hijos no quieren llegar a Cristo, nuestro esposo, nuestra esposa no quieren llegar a Cristo, nuestros nietos no quieren llegar a Cristo, por nuestro mal testimonio, nuestro comportarnos de manera incorrecta e inadecuada. Las otras tres clases que vamos a ver de ahora en adelante nos van a ayudar a ubicarnos un poquito en esos aspectos. Entonces no les voy a profundizar mucho en esta área. Una vez me pasó algo, le hice a Dios una pregunta. Le dije a Dios: ¿por qué uno no se convierte y se va para el cielo de una vez y se ahorra uno este dolor de cabeza, ¿cierto? Las luchas, de estar luchando con su carne, las dificultades, el trabajo, toda esa cosa. Esto realmente es difícil. Y el Señor me decía: te tengo ahí porque necesito que compartas con otros. Es por ellos, no es por ti. Y entendí que la única razón de que el Señor tenga a su iglesia aún en la tierra es una sola: las almas. No hay otra razón, porque ¿para qué más nos tiene aquí? ¿Para que consigamos plata, carro, casa? Solo nos tiene por una razón: las almas, que seamos luz, que seamos sal en medio de las tinieblas, luz en medio de un mundo corrupto. Para eso nos tiene el Señor. No nos tiene para que la pasemos rico, porque créanme que no lo vamos a pasar rico. Por ellos, no hay otra razón, no hay otra razón. Eso nos pone también en un punto, y es cómo vamos a vivir, cómo nos vamos a comportar. Miremos solo un texto, los otros lo leen en su casa, por favor. 1 Corintios 11:1.
Pablo dice lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué es ser un imitador? Saben que yo trabajé de mimo y de payaso, ya les había contado. Entonces, trabajando de mimo, pues a uno le enseñan a imitar a otros. Ahora hay una característica básica en un mimo. ¿Cuál? Que no habla, solo imita. No habla, imita. Y entonces Pablo dice sed mimo. De ahí viene el término mimo. En el griego es mimo. Y entonces nos está llamando a todos a ser mimo. Y entonces nosotros vemos a Jesús que mueve un pie y nosotros movemos, y mueve el otro y nosotros movemos el otro. Y entonces vemos el comportamiento de Cristo y ¿qué hacemos? Imitamos. Ahora, cuando yo empiezo a imitar a Jesús, primero, me parezco más a Él. Segundo, los demás, ¿qué quieren hacer? Parecerse más a mí. Y luego, cuando conozcan al Señor, ¿qué van a querer hacer? Parecerse más a Jesús. Sin hablar, sin decir nada. ¿Sabe que eso es un arte? Esto es un arte. Imitar a Jesús es un arte. Porque lo primero que tengo que hacer, ¿sabe qué es? Ser demasiado observador. Cómo hablaba Jesús, cómo enseñaba Jesús, cómo se comportaba Jesús en una fiesta, cómo se comportaba Jesús frente a los acusadores, cómo se comportaba con sus discípulos, cómo se comportaba en medio de una tormenta, y observo a Cristo y lo puedo ahora que imitar. Yo tengo que observarlo, tengo que oírlo, tengo que parecerme más a Él, tengo que andar como Él anduvo. Ahora, a mí, ¿sabe qué me impacta? Que Jesús hizo exactamente lo mismo. El Señor dijo, yo no hago nada por mí mismo, sino que lo que veo hacer al Padre, eso hago. O sea que Cristo, ¿qué hizo? Imitar. ¿A quién? Al Padre. ¿Nos dio ejemplo? Nos dio ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo mismo. ¿Cómo hablo? Con mi esposa, con mis hijos. Tengo que mirar a Cristo ahí y empezar a hacer lo que Él haría. Segundo, no solo con el hacer, sino con el enseñar. ¿Por qué luego enseñar? Porque cuando yo hago, la gente, ¿qué va a hacer? Va a preguntar, oye, ¿usted cómo hace? Y entonces ahora sí, espero que sepan Biblia para que puedan enseñarles. Una forma básica que nos han enseñado, son 4 puntos básicos que nos han enseñado siempre para compartir el Evangelio. Primero, el amor de Dios. Segundo, el pecado. Tercero, la solución, que es ¿quién? Jesús. Y cuarto, la decisión de creer. Hermanos, estos puntos usted los tiene que saber. Primero, usted tiene que saber que Dios nos ama. ¿A quién ama Dios? Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Todas las personas. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Amar. ¿Sabe que cuando usted comparte el Evangelio, usted necesita hacerle saber a la gente que Dios la ama así como es? Ahora, hay un punto, que el pecado, ¿qué hizo? Separó al hombre de Dios. Y entonces, ¿cómo está el hombre con respecto a Dios? Está separado, está muerto, está ciego, está en tinieblas, está en la inmunda. Y eso lo tiene que saber. ¿Quién? A la persona que usted le está compartiendo. ¿Qué dice Romanos 3:23? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si fuéramos a predicar solo hasta ahí, ¿qué solución hay? ¿Qué salida hay? Ninguna. Entonces necesitamos hablar de la solución. ¿Cuál es la solución? De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él cree. ¿Cuál es la solución? Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién es la solución? Cristo. ¿La solución para qué? Para pecar. Porque hay un punto clave y es que muchos de nosotros, ¿sabe cómo evangelizamos? O decimos que ay, usted está pasando por necesidad. Vaya a la iglesia y verá que Dios le ayuda y lo bendice. Primero, ¿Dios quiere bendecir al impío? No, le va a ir peor. Le va a ir peor. Ahora, ¿se va a salvar viniendo a la iglesia? Poco. ¿A quién tiene que venir? ¿La solución es la iglesia? ¿Cuál es la solución? Eso tiene que meterse en la cabeza. Ay, usted tiene problemas con su marido. Venga, yo oro por usted para que su marido vuelva. ¿Esa es la forma de evangelizar? ¿Que el marido vuelva y él siga cascando? No. ¿Cuál es la solución? A Cristo. Eso es claro. Dejemos de
predicar, perdónenme la expresión, tan barato como lo hacemos. Porque a veces nuestras invitaciones son, vaya a la iglesia, vaya al grupo, venga que allí cantan bonito, camine a ver que allí el pastor predica más lindo y se siente una paz más rica cuando ora. ¡No! Es un pecador, está muerto, está llevado. Necesita Cristo, punto. Sin Él no hay nada. Por eso que tenemos las iglesias llenas de inconversos, llenas de gente que ni sabe qué es la salvación, porque arrancamos mal, porque estamos negociando el evangelio, porque le estamos vendiendo de todo menos lo que tenemos que vender. Bueno, Cristo, eso es lo que necesita, Cristo. Ahí hay un texto que dice, compra la verdad, no la venda. Y porque el problema no es, ¿por qué la gente está en necesidad? ¿Tú sabes por qué la gente está en necesidad? Porque Dios la tiene arrinconada, porque Dios la arrincona. Ellas nos decían, ay, ore, al amigo que invitamos a la verdad, oren por la lluvia. Y yo decía, no, yo no voy a orar por la lluvia. Perdónenme, cada vez que Dios quería tratar con el pueblo, lo primero que hacía era cerrar los cielos, papitos, y aguanto, hasta que clamen a mí, dice el Señor, hasta que me busquen. El hambre los obligó a buscarlo a Él, la necesidad los obligó a buscarlo a Él. Entonces el problema de nosotros es que a veces llegamos a querer salvar al mundo. Entonces vamos a querer salvar al mundo de sus problemas. Hermanos, el Señor no nos mandó a salvar al mundo de sus problemas. Cristo no vino a salvar al mundo de sus problemas. Cristo vino a salvar al hombre del problema que tiene con Dios. Porque el problema del hombre es con Dios. No es con su mujer, ni con sus hijos, ni con su jefe, ni con su empresa. Con Dios. ¿Por qué será que la gente no convierte? Hermanos, cuando le presentamos la solución, sabemos que la única forma de aceptar esa decisión, esa solución es que creer. Ahora, ¿qué es creer? Hay un término básico, súper básico, aceptar. ¿Sabe qué es aceptar? Haga así, que le voy a poner algo encima. Eso es todo. Simplemente acéptelo. Crea que usted no se puede salvar por usted mismo, crea que Dios lo ama así como usted está, pero crea que Dios también lo va a condenar si usted no se arrepiente, si usted no confía en la obra salvadora de Cristo, que eso ya lo hemos hablado, ¿sí? Y hermanos, un último punto, hacer enseñar, y entonces aquí dentro del enseñar hay otra forma de enseñar el evangelio, y es usando nuestro testimonio personal. Hay algunos textos, hermanos, que espero que los lean en su casa, aquí los citamos, léanlos por favor. ¿Qué es nuestro testimonio personal? Trata de un solo punto. ¿Qué ha hecho Cristo en mi vida? A raíz de creer en Él. ¿Cómo fue la mujer samaritana? ¿Cuántos cursos de teología se tomó la mujer samaritana para ir a predicar? Nada. ¿Qué fue lo que dijo? He allí un hombre que me dijo lo que yo he hecho. Ahora, ¿será que la gente le entendió? Sí, mamita, sí, le dijo, se le cantaron la tabla, sí, me cantaron la tabla. ¿Quién? Jesús. Y además me dijo que la adoración es allí y no allí, y además me explicó tal cosa y me explicó tal otra. ¿Y qué más necesitó? Con eso, un pueblo entero, primera evangelista de la Biblia, una mujer con una muy mala reputación. Aunque eso todavía lo estoy estudiando, porque todavía estoy en duda, porque no se sabe si era que ella era mala esposa o los tipos estaban acostumbrados a votar a las mujeres así, como les daba la gana. De hecho, hay textos en la Biblia donde dice que ellos la repudiaban por cualquier cosa. Eso es para estudiar. Hermanos, su testimonio. ¿Qué ha hecho el Señor en su vida? ¿Cómo elaboramos un testimonio personal para hablar con otros? Primero, resalte, lo negativo. ¿Cómo era usted antes de conocer a Cristo? Y hable de lo que usted era antes de conocer a Cristo. Segundo, hable de cómo conoció el Evangelio. Por último, hable de los cambios que ha visto en su propia vida. Les voy a decir algo, hermanos. No diga, yo cambié porque mudará el leopardo sus manchas. ¿Cierto que no? Podemos cambiar de nosotros un ápice. Podemos añadir a nuestra estatura un codo. ¿Será que yo me puedo hacer salir un pelito más? No, imposible. La Biblia dice que somos transformados. Ese transformados es la obra de Él, no mía. Somos trasladados, es la obra de Él, de Dios, no mía. No hable de, uy, mire yo cómo he cambiado. No, como Cristo me ha cambiado, como Cristo me transformó. Ahora, escúchenme,
que se le note. Porque, ¿saben algo? Yo soy muy observador desde muy pequeño. Y a veces yo veo por la calle los evangélicos. Y a veces veo más cara de amargura a un evangélico que un mundano. Se ve más feliz el mundano. Y uno dice, le da a uno es como tristeza, pobrecita. Conoce a Dios, de pronto hasta ahora en lengua, reprende al diablo, le dé patadas, lo mechonie, lo cual los cachos. Haya ido al tercer cielo y ha vuelto, pero no se le nota. Hermanos, porque se nos ha olvidado vivir, se nos ha olvidado reír, se nos ha olvidado, tal vez por lo que hablamos al principio, ¿cierto? Hemos entendido, como decía el pastor, que la vida espiritual es vestirnos así, hablar como evangélicos. De la vida hace que eso ocurra, que uno se pierde la tranquilidad, pierde... Eso es claro, eso es normal, pero me refiero a que uno a veces trata de hacer algo. Hay un libro que me fascina, me lo he leído unas 10 veces, se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, se lo recomiendo para que lo lean. Me lo he leído muchas veces. Y hay un punto que me parece importante y él dice, hay alguien que dice que yo quiero demostrar que soy algo. Y entonces otra persona le dice, si quieres demostrar que eres algo es porque nunca lo has sido. Cuando yo quiero demostrar que soy cristiano es porque no soy cristiano. Un árbol de naranja no está tratando de demostrar que es un árbol de naranja. Sus frutos lo demuestran. Hermanos, no trate de demostrar que es cristiano. No ande con un letrero aquí que diga yo soy evangélico. Viva a Dios. Conozca a Dios. Relaciónese con Dios. Mire a Cristo y viva como Él. Y usted no va a tener ni siquiera que hablar. Cuando le tenga que hablar, ya usted tiene mucho que decir porque conoce a Dios de quien está hablando. Amén. Póngase sobre sus pies un momento, vamos a orar.